La semana pasada estuvimos viendo también como en otra época del Antiguo Testamento también la adoración fue importante. Pues estuvimos hablando concretamente de la adoración en el tiempo de Josué y de la adoración en el tiempo de los jueces. Después, bueno, eso fue la semana pasada, la otra semana. La semana pasada estuvimos viendo la adoración también, estuvimos viendo del tiempo de Josué y de los jueces, fue la semana pasada, y también estuvimos viendo la adoración de los salmos. Si recordáis, también estuvimos viendo ese tiempo de adoración de los salmos, y vimos también la adoración en los reyes de Judá, en los buenos reyes de Judá. Estuvimos viendo en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20 y también en el capítulo 29. Y en otra época también, en otra etapa, en otro momento histórico también del Antiguo Testamento del pueblo de Israel, vemos también como la adoración seguía como en todo momento, seguía habiendo, siempre ha habido en la Biblia, siempre la adoración es una constante. Y en otro momento de la historia de Israel, como es después del exilio, también hay un momento importantísimo de adoración. Sabéis que Jerusalén fue destruida por los babilonios en el 586 antes de Cristo. Cuando se fueron al exilio en Babilonia, ahora estamos viendo, por ejemplo, llevamos un tiempo predicando sobre el libro de Nehemías. Cuando se fueron al exilio, bajo el liderazgo de Esdras y de Nehemías, también el pueblo adoró. O sea que fuera de Jerusalén, fuera de Israel, en el exilio también, en esa época, el pueblo estaba allí exiliado, prisionero y esclavo, también estuvieron adorando. Vamos a Nehemías, al capítulo 8, Nehemías, capítulo 8, un capítulo impresionante. Nehemías, capítulo 8, versículos 5 y 6. Nehemías, capítulo 8, versículos 5 y 6. ¿Quién lo quiere leer? Abrió pues Esdras el libro de los agos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinado tierra. Muy bien, ¿qué vemos aquí? ¿Qué aprendemos aquí acerca de la adoración, familia? Que el Señor es grande y que hay que inclinarse al suelo, que todo no hay. Muy bien. El Señor es grande y hay que inclinarse al suelo. Perfecto. Y adorado. ¿Qué más? Que Esdras abrió el libro, ¿no? Aquí no lo dice, pero que leyó el pueblo, leyó el libro y dice que el pueblo estaba atento. El pueblo estaba atento a cuando abrió el libro. Entonces dice que bendijo al Señor y todo el pueblo empezaron a adorar. Muy bien. Es interesante porque fijaros que aquí estamos en un momento muy importante en la vida del pueblo en el exilio. Estamos viendo ya ahora mismo no estaban en el exilio, habían vuelto a Jerusalén un grupo con Nehemías, y sin embargo fijaros que aquí nos está diciendo que se abre la Biblia, se abre el libro de la ley, y empiezan a leer tanto Esdras como los responsables, los que estaban allí, los sacerdotes, los levitas, empiezan a leer la Biblia, y la gente lo que hace allí es estar atento, como ha dicho Antonio, estar atento a la lectura y a lo que se enseñaba
a través de la palabra. Que había un montón de gente allí, de personas que estaban enseñando la palabra de Dios, y estaba allí la multitud, los hombres, las mujeres, los niños, durante horas estuvieron allí atentos a la lectura y a la interpretación de la palabra de Dios. Todo el pueblo estaba allí. Y es curioso que nos dice el versículo que hemos leído: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, porque habían puesto como un púlpito, lo había puesto más alto, y todo el pueblo estuvo atento, dice. Pero mirad lo que dice después en el versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Muy bueno. ¿Cuándo se produce esta adoración? ¿Cuándo se produce que se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados en tierra? ¿Cuándo? Después de la bendición de Esdras, ¿no? Después de la bendición de Esdras, bien. Pero exactamente, ¿qué tipo de bendición? Agradecimiento, digo. Agradecimiento, muy bien. Pero ¿qué es lo que están haciendo aquí? El texto lo dice muy claro. ¿Estaban atentos a qué? A la palabra, al libro, a la escritura. ¿Cuándo adora el pueblo? ¿Cuándo se humilla el pueblo? ¿Cuándo alzan sus manos? Además es interesante cómo lo hacen. Nosotros, vieron que aquí en los orientales, en este caso los judíos, normalmente alababan al Señor levantando las manos. Si vamos a la escritura, muchas veces vemos esta expresión levantando las manos, y ellos adoraban al Señor, también se inclinaban, se tiraban al suelo, etcétera. Pero una de las maneras que tenían era de levantar las manos. Y levantaban las manos, y levantaban la mano hacia el cielo, la cara hacia el cielo, los ojos contemplando el cielo, y alababan al Señor, normalmente con los ojos abiertos, con las manos levantadas, alabando, adorando al Señor. Ellos están recibiendo la palabra, están siendo enseñados por la palabra. Y el impacto que tiene la palabra en ellos, lo que hace la palabra en ellos, es algo impresionante. Todo el pueblo respondió a la lectura de la palabra, a la bendición de Esdras. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios después de la lectura, después de la enseñanza de la palabra, y todo el pueblo respondió: amén, amén, así sea. Todo lo que hemos leído hasta ahora, todo lo que ha ocurrido hasta, que se cumpla en nosotros, que así sea, que pase esto, ¿no? Alzando sus manos. Primero, fijaros que dicen amén, amén, alzan sus manos en adoración, se humillaron y adoraron a Jehová, y se inclinaron a tierra. Primero levantan las manos, alzan sus manos, se humillan delante de Dios y pasan después a inclinarse, inclinados en tierra. Pero todo ocurre después de la lectura y la enseñanza de la palabra de Dios. Es decir, hermano, una de las cosas que vemos en la Escritura es que la adoración a Dios surge también de la lectura, la predicación y la enseñanza de la palabra. Yo lo que estaba viendo, porque donde lo leí esto, digo, estaban ellos como alejados, ¿no? Y al escuchar la palabra del Señor, estar atento a la palabra, tuvieron un encuentro con el Señor, como después de estar un poco alejados, ahora al escuchar la palabra se renueva en ellos esa fe y ese favor hacia el Señor. Y entonces lo manifiestan así, postrándose en tierra, ¿no? Porque eso le sirvió como un encuentro. Bienvenida. ¿Alguien más? Una de las cosas que te hacen adorar es cuando entiendes la palabra de Dios. Entonces, más adelante, en el 7 y el 8, dice que estaban atentos en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, respuesta a entender la palabra de Dios, le dio gozo y adoraron. Pero esto, hermano, esto es muy importante que lo entendamos bien, porque a veces pensamos que la adoración viene de otros factores, y es verdad. La adoración puede venir de otras maneras
de entender, pero puede venir a través de un sentimiento, de una emoción, de algo que ha pasado en nuestras vidas y nos lleva de un milagro, de cosas que ocurren, etcétera, ¿no? Y nos llevan a la adoración. Pero aquí en este texto, y en otros también, pero en este texto nos está diciendo que cuando el pueblo recibe la palabra, el pueblo lleva mucho tiempo sin hacer esto. De hecho, descubren la palabra y les impacta. De hecho, empiezan a hacer cosas que durante muchos años no habían hecho. Y el pueblo se queda impactado, pero todos, todo el pueblo se queda impactado con lo que se está leyendo y con lo que se está diciendo acerca de la palabra. Como consecuencia de eso, el pueblo lo que hace es, la reacción natural de ellos es adorar. Ahí no hay música, ahí no hay coritos, ahí no hay micrófono. Ahí es la respuesta natural del pueblo ante la revelación bíblica, ante la palabra de Dios. Y eso es sumamente importante, porque yo supongo que nosotros en nuestras casas, cuando estamos en nuestras casas y tenemos el tiempo devocional y leemos la Biblia, seguramente más de uno y más de dos y más de tres, y muchas veces nos habrá pasado que instintivamente, cuando hemos visto la palabra de Dios, lo hemos adorado al Señor. A veces no hemos podido a lo mejor arrodillar. Hay creyentes que tienen la costumbre de leer la Biblia de rodillas, ¿no? Pero bueno, si no hemos podido arrodillar, a lo mejor incluso tirando en el suelo, a lo mejor hemos podido incluso ponernos a cantar después de la palabra, ¿no? Y en la iglesia también, a veces estamos con la palabra, con la predicación, con la enseñanza, con la lectura de un hermano, y a lo mejor eso nos lleva a la adoración, pero nos lleva directamente lo que es la propia palabra de Dios, no lo que está alrededor, no los hombres ni las mujeres, no las circunstancias, no los sentimientos, no las emociones, no el programa, sino directamente la palabra de Dios nos lleva a la adoración. Es cuando, por lo menos yo, cuando empezaba a leer la palabra de Dios, el impacto que me había de descubrir cosas que no sabía, cosas que ignoraba, me impactaba mucho. Y con más ganas quería leer. Cuando esta gente iba, tenía yo un montón de cosas para preguntarle esto y esto y esto, ¿no? Entonces yo creo que eso es, ellos llevan tiempo sin tener ese contacto con la palabra, y nosotros cuando empezamos a leer la palabra y descubrimos lo que está escrito, que lo ignorábamos, y nos cambia la cosa por completo. Y entonces ese impacto que hace en nosotros es que nos hace cambiar nuestra manera de sentir y de creer y de un cambio. ¿Alguien más? Sí, lo que dice la hermana, yo por lo menos era uno de los que tenía esa referencia como de que el judío era, claro, en el inicio, como que el pueblo de referencia eran los judíos, ¿verdad? Como los elegidos del Señor. Y después cuando fui, lo que dice la hermana es tal cual. A mí me impactó mucho cuando yo comencé a leer, y ahorita lo estoy releyendo de nuevo, estoy en Hechos ahorita, de nuevo, porque me gusta mucho lo que es Hechos. Y veo esa parte donde cuando Pablo va a Grecia y le predica, y él dice, como dicen los salmos, como se anunciaba desde los salmos, que ya anunciaban a nuestro Señor Jesucristo. Y a mí me impactó mucho eso, porque yo decía, oye, ¿qué es desde los salmos? Ya el rey David, o sea, el Espíritu Santo revelaba pues que la promesa era nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablaba de un rey que iba a colocar sobre su trono, ya era nuestro Señor Jesucristo, era esa promesa. Y me impactó mucho la cuestión de los gentiles, nosotros pues. Cuando ese mensaje de salvación, ese mensaje de perdón, era para nosotros pues. Es verdad. Y entonces eso te impresiona y te da como que más por seguir escudriñando y buscando más. Y yo digo que acá lo que pasa en la lectura que estamos ahora, sucede eso, que el pueblo estaba asombrado, claro, agradecido. Yo de niña no estuve yo en el colegio no más de 4 meses, pero es lo que yo estuve en el colegio. Pero lo suficiente para decirme que el Señor había muerto porque los judíos no creían en él, y los judíos lo habían matado. Cuando yo descubrí porque Cristo había muerto en la cruz, me impactó mucho. Pero no era porque no lo vio, que era herramienta de que Dios utilizó por mano de ellos y por mano romanos, pero el propósito de él era otra cosa. Es interesante
porque uno de los elementos que tenemos, que Dios ha puesto a nuestra disposición para adorarlo, precisamente es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios, sobre todo a la luz de la cristología, sobre todo a la luz de Cristo, ¿no? Pero cuando leemos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos inunda de tal manera que lo mismo que nos lleva muchas veces a arrepentirnos, que ahora veremos un texto que nos lleva a otras manifestaciones, hay muchas veces que la palabra de Dios lo que nos lleva es a la adoración, a la adoración. Cosa que yo echo de menos en los cultos nuestros, no solamente aquí entre nosotros, sino a nivel general en la Iglesia Evangélica, cosa que yo echo de menos como respuesta a la palabra. Como respuesta a la palabra. ¿Es una forma de dar la confirmación a la palabra? Es que Sí, es una forma de responder a la palabra. Por ejemplo, yo en nuestra iglesia, yo siempre digo cuando termina el culto, Dios, ahora si alguien quiere orar, ¿no? Pero normalmente yo noto que lo que sea yo, sea otro predicador, lo que la palabra enseña no nos lleva a la adoración. No nos lleva a la adoración. Que lo mismo la adoración a nivel privado sí nos lo lleva. A lo mejor estamos en casa, estamos leyendo la palabra de Dios y sí nos lleva a la adoración, esa lectura es que estamos haciendo de la palabra, ¿no? Pero en la iglesia, no sé si es porque hay más gente, porque nos da corte, porque no estamos acostumbrados, por mil cosas, ¿no? Pero la iglesia también debe de aprender, como iglesia, debemos de aprender ante la palabra de Dios, también, no siempre, porque no siempre es igual, pero hay momentos en que mejor esa palabra nos lleva a la adoración y no lo hacemos, no lo hacemos. A lo mejor es algo que deberíamos de reflexionar. Debemos reflexionar y decir, ¿por qué nos cuesta trabajo, después de una enseñanza, de una predicación, responder en adoración? Ya he contado en algunas ocasiones que mi experiencia en la iglesia de Mikey, cuando fuimos la primera vez allí a Houston, ¿no? Entonces, cuando me invitaron a predicar allí, pues Mikey me estaba traduciendo, y allí es muy interesante, una iglesia de negros. Allí también había algunos latinos, algunos hispanoamericanos y negros, y tú estabas predicando y la gente estaba allí y dice, amén, amén, y tú los veías metido allí, y sigue, sigue. Entonces había claro, no, también es la costumbre, es la cultura, es la cultura, pero era como algo vivo, algo que después con el paso del tiempo se hace y se cae en un ritual también, pero era una cosa, y después la gente, tú veías cómo adoraban, cómo oraban, ¿no? Entonces, a veces nuestros cultos, digo de forma general, no solamente entre nosotros, de forma general, nuestros cultos son muy apáticos, muy fríos, y se nos pierde esa idea de responder también a la palabra con adoración. Y normalmente, lo mismo no estoy de acuerdo conmigo, pero normalmente los domingos después de la predicación ora una persona o dos, una de ellas Josefa, últimamente esta hermana que se pone ahí que también ora, y para de contar, ¿no? Entonces no sé por qué, pero deberíamos de responder también, no siempre, pero debemos responder en adoración también a la palabra que Dios nos ha hablado. El otro día escuché un comentario de un pastor en el móvil que decía que la iglesia ahora estaban más por la música que por la palabra. Y entonces se hacía más así, a la música, a los instrumentos y la canción, más que el tiempo de la palabra. Pero fijaros que aquí, hermanos, esto es solamente la manera de reflexionar y que pensemos un poco concretamente en cada uno de nosotros, ¿no? Pero fijaros que aquí el pueblo responde a la palabra, el pueblo está atento, el pueblo se une, hay gente que le está enseñando la palabra, está Esdras ahí, y el pueblo adora. Y el pueblo adora. Y tirar al suelo. Se tira al suelo, levanta las manos primero, después se tiran al suelo, el pueblo adora. Por lo tanto, una de las cosas que vemos en la Escritura es que una de las maneras de la adoración tiene que venir con la respuesta que el creyente da a la lectura de la palabra de Dios.
sea a nivel individual, en casa, sea a nivel familiar o sea a nivel eclesial, a nivel de la respuesta en adoración a lo que Dios nos habla. Yo lo que es por lo menos para mí, en mi casa, cuando yo me puedo hincar de rodillas, ahora me concentro más. Me siento más, me concentro más. Y ahora el otro día estaba diciendo, me vuelvo ya la rodilla a ver, porque me llena más. Cuando lo hago de rodillas, en el cuarto, o si no tiene cuarto, antes de nada, pero al clamar Señor y estar en comunión con el Señor de oración, de rodillas me llena más. Hay una bueno, seguramente todos lo sabéis, pero cuando encontraron a David Livingstone, el misionero inglés que estuvo en África durante muchísimos años, David Livingstone quería ir a la India como misionero. Al final no pudo ir a la India y se fue, el Señor cerró la puerta para abrir otra y se fue a África como misionero. Y David Livingstone no solamente pasó como un gran misionero, David Livingstone fue un explorador, un aventurero también, en el mejor sentido de la palabra. Él descubrió allí en África muchas cosas, entre otras la catarata del Rey de la Reina Victoria, que le puso ese nombre, tribus que no estaban hasta ese momento, tampoco se conocían. Esto me predicó mucho allí, el Señor lo usó de muchas formas en los pueblos africanos, donde iba. Y lo último que se conoce de él es que cuando de hecho hubo un periódico, y ahora como es la cosa, hubo un periódico que financió un viaje para saber dónde estaba David Livingstone, porque durante un tiempo no se sabía dónde estaba. Todo el mundo en Inglaterra sabía que estaba en África, se había convertido en una celebridad, pero durante mucho tiempo no se supo dónde estaba. Y un periódico mandó a un periodista al lugar donde estaba él, Stanley. Y llegó un momento en que, después de unos cuantos meses, lo encontró. Este periodista encontró a David Livingstone. Además cuenta la historia que, claro, era el único blanco que había allí. Entonces David Livingstone lo encontró y le dijo, Stanley lo encontró y dijo, David Livingstone, supongo, ¿no? Y claro, era el único blanco que estaba allí. Bueno, pues a David Livingstone, hablando de lo que tú estás diciendo, lo encontraron muerto en su cabaña de rodillas. Lo encontraron muerto en su cabaña de rodillas. O sea, una muerte que tú dices, madre mía. Estaba en su cabaña, en la cama, en el lugar donde él estaba durmiendo, no sé si era la cama, y lo encontraron muerto de rodillas. Es una forma extraordinaria, permitirme, de morir adorando, alabando, no sé lo que estaba haciendo, si estaba pidiendo por alguien o estaba alabando al Señor, pero de rodillas. Allí. Y Santiago, por ejemplo, el libro de Santiago, el escritor, el hermano de Jesús, a Santiago se le conocía como rodillas de camello. Rodillas de camello. Ha pasado la historia, entre otras cosas, porque se llamaba rodillas de camello, porque la iglesia primitiva contaba que pasaba muchísimo tiempo de oración de rodillas. Disculpa que le interrumpa, pastor. O sea, a mí eso me impresionó mucho porque yo, en mis 43 años, yo lo he vivido 2 veces. Yo he visto esa experiencia, uno con un jefe que tuve, que era gerente de la empresa donde yo trabajé, en la aduana, y otra una persona muy acercada a la familia, o sea, por parte de mi esposa. Ellos son de descendencia italiana. Y el abuelo Paolo era un hombre muy amoroso, pero era un hombre muy, como le digo yo, hay una palabra como cuando las personas son muy así, de que es lo que yo digo. Intransigente. Sí, o sea, sí, está bien, tú me estás diciendo que lo hago así, pero vamos a hacerlo así. Y yo recuerdo que faltando 3 días antes de su fallecimiento, él le dice a su nieto, prima de mi señora, Michael, quiero que me hagas esta cosa aquí. Un hombre muy fuerte, él era un señor de carácter muy fuerte, pero era muy amoroso también. O sea, era ese abuelo que abrigaba. Y después de esos 3 días, él llama al abuelo, yo le digo tío a ellos, y llama a su hijo, al tío Federico. Y le dice, Federico, reúne a todos mis hijos, le dice, que me voy. Así, de verdad, y eso me impactó,
Y yo le decía al tío Federico, el tío Federico así todo quebrantado, llega a su casa, le dice a la tía, a su esposa, le dice, no sé, entristecido. Y no, que mi papá se va a despedir. Y nosotros así, tío Federico, pero si yo vi el abuelo Pablo, no, anda para que lo voy a dejar a comentar. Y él se metió en su habitación y le dijo a sus hijos, los reunió y le dijo que no, ya es mi hora, el Señor me está llamando. Y así se pidió cada uno de sus hijos. Mandó a buscar el pastor de la congregación y pidió que todos los hermanos le adoraran, echaran alabanza. Y ahí quedó en su habitación. Por eso yo digo que hay personas acá en la tierra que de repente tienen una comunión y un trato especial. Yo digo que el Espíritu Santo tiene un trato especial con cada quien y Dios hace con cada uno de sus hijos como Él quiere. Pero yo eso lo presencié. Un hombre que reúne a mis hijos que me voy a despedir. Y lo reunió. Hasta el último momento pasaron cada uno de sus hijos, se despidieron de la habitación y ahí quedó. Falleció de madrugada. O sea, ahí quedó así, rendido. Dios mío, bendito. De verdad es impresionante. Impresionante la historia. Sí. Sí que es impresionante. Vamos al capítulo 9 de Nehemías también, versículo 1 al 3. Capítulo 9, versículo 1 al 3. ¿Quién lo quiere leer? El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con silicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Muy bien. En el texto que hemos leído antes, la adoración proviene de la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Aquí, en el texto que hemos leído ahora, ¿de dónde viene la adoración? La confesión de pecados. De la confesión de pecado, efectivamente. De la confesión de pecado. Antes ha sido la palabra. Ahora la palabra ha impactado en sus vidas. Como consecuencia de esa palabra que ha impactado, tanto la lectura de la Esdras como los levitas, dice que confesaron sus pecados. No solamente sus pecados, sino la iniquidad de los pecados de sus propios padres, la historia de su familia, de Israel. Y fijaros que dice, y puestos en pie, en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios otra vez, la cuarta parte del día. No olvidemos esto, la cuarta parte del día, pues que si el día tiene 24 horas, la cuarta parte del día, ¿cuántas horas son? 6. 6 horas. Aquí tú dices, hermano, vamos a leer la Biblia 6 horas. Eso es. Otra, es que fijaros que dice, y puestos en pie, leyeron el libro de la ley de Jehová, la cuarta parte del día. Y lo que dice Antonio, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. Hermano, un montón de horas leyendo la palabra, de pie, escuchando la palabra, y como respuesta a esa palabra, confesaron sus pecados. Y como respuesta a la confesión de pecado, entonces adoraron. Es decir, la palabra de Dios tiene poder para que lo adoremos. Y la palabra de Dios hace algo precioso en nuestras vidas, que es arrepentirnos, hacernos ver el pecado que tenemos y arrepentirnos. Y después de ese arrepentimiento viene la adoración. Esto que estamos hablando es muy importante. Palabra, enseñanza de la palabra y arrepentimiento. Y en las dos, en la respuesta del pueblo es adoración. La adoración. Yo me arrepiento del pecado y te adoro. Y estuvieron la cuarta parte. También, muchas horas. O sea, lo que tenía el pueblo ahí, lo que tenía la gente, yo no sé cómo lo harían. Yo no se dice, había mucha gente, no sé si cada uno estaba orando, si se metieron por grupo, si por familia, no lo sabemos. Pero sí sabemos la respuesta de la gente. La respuesta de la gente es que se arrepintieron de sus pecados, de lo que habían hecho mal también sus padres, aunque ellos no estuvieron, de lo que habían hecho mal sus padres también, y después adoraron.
Yo no sé tampoco si nosotros cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, le pedimos perdón al Señor, no sé si en nuestra vida espiritual entramos después también en esas facetas de adoración, cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados y le hemos pedido perdón. Pero ellos lo hicieron, ellos se dieron cuenta a través de la enseñanza de la palabra, se arrepintieron, confesaron sus pecados y hubo adoración. Esto es realmente, hermano, esto es algo como algo que no estamos muy acostumbrados. No estamos muy acostumbrados a adorar después de la lectura de la Biblia, de la enseñanza de la Biblia, sobre todo a nivel público, y tampoco estamos muy acostumbrados a adorar después de la confesión de pecado y arrepentirnos. Pero eso lo hicieron también ellos. Y no solamente aquí, en otras partes de la vida también se ve. Que a mí me impactó mucho cuando fue Dragonemía, cuando le dicen, porque se habían tomado mujeres extranjeras y dejaron las mujeres y los hijos, y se arrepintieron porque habían pecado. Aquí una de esas, sí. Y digo, qué fuerza. Aquí se le dice a alguien que tiene novia o un novio que no es de cristiano, que es del mundo, y lo que hace es irse, no dejarla, ¿no? Mejor se va hay que dejarla, ¿no? Y aquí yo cuando lo leí es un poco fuerte, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta, observar la otra parte. Y la otra parte es que durante muchos años lo hicieron. Durante muchos años lo hicieron. Y se casaron con personas que no eran creyentes, que no eran de otro pueblo. De otro pueblo, sí, que no eran judíos. Y lo hacían como algo normal. Hay momentos en la historia del pueblo de Dios, momentos en la historia de la Iglesia que hay como si Dios dijera, se acabó. Y hay un redescubrimiento de la palabra. Y hay líderes que son valientes, como pasó con Nehemías. Nehemías fue valiente. Nehemías no miró para otro lado. Nehemías puso los puntos sobre la I. Y que otros lo podían haber hecho, pero en este caso Nehemías lo hizo y la gente respondió. Y Nehemías y Esdras, y Esdras, el gobernante, el gobernador y el sacerdote. Y entre ellos dos realmente hicieron la voluntad de Dios y el pueblo respondió. Pero durante años no lo hicieron. Pero a veces puede pasar que durante años estamos viviendo, nos casamos con personas no creyentes, pero hay un momento, a los 20, a los 30, en otra generación, hay un momento en que lo que antes se vivía y la gente lo digamos como algo normal, hay un momento en que a través de un hombre, a través de una familia, a través de la lectura de la Biblia, Dios dice esto, como pasó aquí, y la gente se arrepiente. Claro, porque yo pienso que cuando ellos vivían así, estaban apartados de Dios. Y no solamente esto, vivían en usura, se aprovechaban de los más desvalidos. Claro, ellos vivían completamente fuera de la ley de Dios. Aquí fue cuando Nehemías y Esdras empiezan a rescatarlos, ¿no? A traerlos. Y claro, pone, esto es pecado, y esto y esto. Así que fijaros, hermanos, que en estos dos textos de Nehemías encontramos esa adoración después del exilio, una adoración que viene de la lectura de la palabra de Dios y de la enseñanza de la palabra de Dios, y una adoración que viene después de la confesión de pecados, de la confesión de pecados. Si vamos un poquito más adelante también en la Biblia, también podemos ver que en otro periodo histórico que vemos en la Escritura también hubo bastante adoración. Como dije la semana pasada y la otra semana, yo estoy viendo cosas puntuales. Si nos ponemos a pensar en todos los textos, no paramos nunca. Entonces, en los profetas, por ejemplo, encontramos también cómo hubo también la adoración. Vamos a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 10 al 20. Isaías capítulo 1, versículo 10 al 20. Sí, Isaías capítulo 1. Pero vamos a hacer una cosa. ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mirad, vamos a hacer dos grupos. Vamos a hacer dos grupos. Lo siento por los hermanos que al menos nos van a ver, pero vamos a hacer dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2, 6, somos 12, 6. El primer grupo me gustaría que leyera Isaías capítulo 1,
versículo 10 al 20. Isaías, capítulo 1, que va a ser este grupo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Este grupo. Os ponéis ahora ahí, para no molestar al otro grupo. Isaías, capítulo 1, versículo 6 al 20, lo leéis y lo comentáis. En cuanto a lo que es, lo que entendéis en la adoración en este texto. Y este grupo, me gustaría que pudierais leer Jeremías 7, del 1 al 10. Jeremías 7, del 1 al 10. Y lo mismo, ¿qué encontramos sobre la adoración en este texto? Jeremías 7, del 1 al 10. Y nombráis un portavoz, para después decir lo que cada uno ha visto en el grupo. Muy bien. Bueno, vamos a leer Isaías para los hermanos que no lo han leído. Isaías capítulo 1, versículo 10 al 20. ¿Quién lo lee? Antonio, ¿lo lees tú? Tengo una voz. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de los pastos carneros y de cebos de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venía a presentarlo delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vanas ofrendas, el incienso me es abominación, la luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad, vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de sepultarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mi ojo. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscar mi juicio. Restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y echemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Muy bien, este es un texto realmente muy importante. ¿Qué habéis aprendido, qué habéis hablado sobre la adoración, o lo que no es la adoración, no lo sé, sobre la adoración en este texto? ¿Quién es el portavoz? El lector, ¿no? Muy bien. ¿También queréis hablar? Lo que hemos comentado y estamos de acuerdo Un poquito alto, Antonio. que el texto es claro, y aquí lo que estaba haciendo el pueblo estaba adorando a Dios, pero estaban en pecado, porque dice en el 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? No le servía de nada porque dice luego en el 15, que llenas están de sangre vuestras manos. Así lo que hemos dicho, que no podemos adorar a Dios si estamos en pecado. Y si estamos viviendo en pecado, no tenemos las manos llenas de sangre porque no nos mata nadie, pero estamos viviendo en pecado, Dios no va a escuchar esas oraciones, ni va a recibir esas oraciones. Y luego dice que lavaos y limpiamos y quitar la iniquidad de vuestra obra delante de mi ojo, y dejar de hacer lo malo, que no nos manda que nos limpiemos, a que nos arrepentamos de nuestros pecados, y entonces sí el Señor va a recibir esa oración. Nos dice también que aprendamos a hacer el bien, y nos dice una serie de cosas, ¿no?, que tenemos que hacer. Y nos dice, venid luego, una vez que ya os hayáis arrepentido de vuestros pecados, y os habéis lavado, y habéis limpiado, y habéis quitado la iniquidad, venid luego y estemos a cuenta. Y esto es muy bonito, ¿no? Si vuestros pecados fueran
como la grana, como la nieve serán blanquecidos. Si fueran rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Quiere decir que el Señor nos limpia de todo pecado cuando acudimos a él en el arrepentimiento y fe. Y también nos da una advertencia final, porque dice: si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Que está en nuestra mano. Si queremos, comeremos el bien de la tierra. Pero también dice en el último: si no quisierais y fuerais rebeldes, seréis consumidos. Seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo dice. Quiere decir que nos está dando una advertencia clara, que si queremos, pues comeremos el bien de la tierra y el Señor nos bendice, pero si no queremos, nos va a consumir. Muy bien. Viene bien con el versículo este que dice: mi palabra os juzgará, ¿no? Al final, por el que le está hablando y dice, y lo que termina diciendo, que si no lo escucha. Es interesante porque aquí en este texto, este es un texto muy importante para entender el libro de Isaías, y en general para entender lo que es el pecado. Este texto nos habla de lo que es la adoración y de lo que no es la adoración. Y aquí encontramos que las cosas que ha dicho Antonio, que se pone aquí, esta gente, estas personas, estos hombres y mujeres hacían cosas, llevaban sacrificios, adoraban al Señor en ese sentido. Estaban haciendo una religión, estaban la tradición, la religión, estaban haciendo lo que siempre estaban acostumbrados a hacer. Entonces ellos se levantaban los sacrificios, hacían los holocaustos, mataban a los animales, etcétera, etcétera, pero el Señor eso no lo contemplaba, el Señor eso no lo veía como una adoración. ¿Por qué? Porque habían llevado ya una situación que incluso contemplaban el asesinato, se manchaban de sangre. Después, fijaros que dice que realmente lo que estaban haciendo era de unas consecuencias de un pecado tremendo. Multiplicáis la oración y yo no iré llena esta de sangre vuestras manos. ¿Qué es lo que dice el Señor? Limpiaos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Aquí eso es lo que no es adoración. Adoración es una adoración falsa es cuando entramos en el ritual, cuando entramos en la religión, cuando entramos en la costumbre, pero ya no solamente la costumbre, porque podemos caer en la costumbre sin ser malos, podemos caer en la costumbre si somos sinvergüenza, podemos caer en la costumbre pensando... Pero ellos hacían las cosas que debían de hacer, pero de corazón. No, pero es que además no solamente es que no lo hacían de corazón, es que eran malos, es que estaban pecando. Es que estaban haciendo las cosas mal. Y era como diciendo, yo hago lo que me da la gana y después te adoro. Y después te adoro, ¿no? Eso es algo muy que el ser humano es muy aficionado, ¿no? A hacer ese tipo de cosas. ¿Cuál es la verdadera adoración? Fijaros que va más allá de lo que nosotros entendemos por adoración. Esto es un reto para nosotros. Porque si antes la adoración tiene que ver con la respuesta a la palabra y la adoración tiene que ver como respuesta al arrepentimiento, aquí nos va un paso más en cuanto a lo que es la adoración. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, versículo 16. Dejad de hacer lo malo. Y fijaros lo que dice, y aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Eso, hermanos y hermanas, es adoración. Claro. Eso es adoración. Podemos adorar al Señor con nuestro estilo de vida. Eso es lo que está diciendo aquí Isaías. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Que pensamos que la adoración tiene que ver también con la música, con la alabanza, con la respuesta a ciertas cosas. Pero aquí lo que nos está diciendo Isaías es que la verdadera adoración es aquella que tiene que ver con los seres humanos. Es aquella que tiene que ver también hacer el bien, estar con el agraviado, con el huérfano, con la viuda, sí, eso es adoración. Y a veces, hermanos, pensamos que eso es otra cosa, que eso es vida cristiana, que eso es otra cosa. Pero por ejemplo, de huérfano y la viuda, porque es el próximo en sí. Claro, la Biblia le da mucha importancia al huérfano, a la viuda, a los niños. Eso es adoración.
Y eso de alguna forma nos cambia, ¿eh? Porque estamos diciendo, cuando hacemos un acto de bondad hacia alguien, estamos adorando. Cuando hacemos el bien, estamos adorando. No como ellos. Cuando hacemos las cosas es un acto de adoración, hermano. Esto es algo que nos puede revolucionar, ¿eh? De hecho, Jesús también, siglos después, Jesús decía, el que le da un vaso de agua a un niño y tal, está haciéndolo. Que necesita un precio que Eso es. Entonces, la adoración tiene que ver con los hechos que tenemos también con los demás. Podemos decir que somos cristianos, que somos creyentes, que vamos a una iglesia y sin embargo, después no hacen nada por el ser humano. Y cuando hacemos algo de corazón, por el bien de los demás, eso es adoración. Lo mismo que encontramos en Jeremías, en el capítulo 7, Jeremías, capítulo 7, versículo 1 al 10. Jeremías, capítulo 7, versículo 1 al 10. ¿Quién lo puede leer de este grupo? Jeremías 7, de 1 al 10, en voz alta. Palabra de Jehová vino a Jeremías, diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová, que habla del templo, y proclama allí esta palabra, y di, oíd palabra de Jehová a todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechen, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incesando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Muy bien. ¿Quién es el portavoz? El otro lector. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué habéis hablado? Claro, acá vemos que el Señor ve la condición en la que se encuentra el pueblo y llama a Jeremías y le dice, mira, ustedes van a la congregación o van a la iglesia y pretenden a mí adorarme y están practicando tales abominaciones. Como que deliberadamente hacían tales cosas. Mataban, hurtaban y iban y pretendían presentar el sacrificio ante el Señor como para limpiarse. Y de ahí nuevamente volvían a regresar y hacían lo mismo. Pues. Entonces el Señor aquí en el versículo 10 dice, ¿acaso vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual invocad mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? De adorarlo, ellos adoraban, pero de arrepentimiento como tal no lo tenían. No lo tenían. El pueblo bajo pecado estaba, claro. Y claro, nosotros para adorar al Señor tenemos que estar eso, bajo una condición de... También podemos adorar al Señor, como dice usted, con acciones, ayudando al prójimo, no practicando el abuso con los demás tampoco. Son maneras de adorar al Señor. Pues. ¿Alguno de vosotros quiere decir algo? Abrigar a las personas. Lo mismo. Es lo mismo, la conjunción en la misma. ¿Sí? Es como cuando venimos aquí los domingos. Claro. Venimos aquí los domingos, estamos adorando, luego salimos a la calle y tú dices, de verdad, esta persona va a la iglesia y adora al Señor y el Señor dice, y yo tengo que escuchar tu adoración y luego quiere que te vaya bien. Cuando realmente estás viviendo en pecado, en verdad es lo mismo. El Señor esa adoración no la va a... Es interesante porque he puesto el ejemplo de dos profetas. Sí.
Sí, Jeremías e Isaías, en dos tiempos diferentes. En primer lugar tengo que decir que este texto es hay otro momento en Jeremías que hace más o menos lo mismo, pero este es un texto que yo me quito, si tuviese un sombrero, me quito el gorro delante de Jeremías, porque hay que ser muy valiente para hacer esto. Hay que ser muy valiente para hacer esto. El Señor le dice a Jeremías, ve al templo, ponte delante del templo y predica. Y lo que dice Jeremías es muy fuerte. La gente vaya al templo para adorar y tal. Jeremías se pone allí delante de la gente y le dice, como decimos, las verdades del barquero. O sea, hay que ser muy valiente para, en este caso, Jeremías decir lo que el Señor había dicho. Estaban en el templo de Jehová, estaban en el templo, pero realmente, igual que en el tiempo de Isaías, la adoración de ellos no era nada. Fijaros que nos dice que no opriman al extranjero, al huérfano y la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente ni anduviereis en pos de dioses años para mal vuestro. Es decir, estaban haciendo exactamente lo mismo. Iban al templo, adoraban al Señor según su concepto, pero después oprimían al extranjero, al huérfano, a la viuda. Es decir, sus vidas no correspondían con lo que se supone que estaban adorando. Es decir, tú sumas lo que dice Isaías y lo que dice Jeremías, lo que dice la Escritura, y la gran enseñanza que tenemos es, hermano, que adorar no solamente es cantar, sino con nuestro estilo de vida, con las acciones. Eso es. Claro. La adoración tiene que ver con la vida. Que la teoría tiene que estar unida con la práctica. Con la práctica. La adoración tiene que ver con... Ese concepto, no sé si lo tenemos. Nuestra adoración tiene que ver con la vida diaria y cómo nos comportamos con los demás. Cualquier cosa que hacemos por el bien de los demás es adoración. Con la obediencia. Con la obediencia. Y a veces lo etiquetamos, decimos, adoramos al Señor cantando con la música y tal, y después, como decía antes ella, salimos y somos unos sinvergüenzas. Y nos aprovechamos de la gente y hacemos el mal. Si no hacemos el mal, y su esta nos adoración. ligamos con los de afuera y somos iguales. No hay una diferencia, nadie puede diferenciar el que viene a la iglesia Eso con es. el que está en la calle. Eso es. Así que, hermano, esto es algo, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero es algo revolucionario, algo transformador. La adoración tiene que ver, como muy bien ha dicho él, con un estilo de vida, con el estilo de hacer el bien, de ayudar al prójimo, como hizo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender nosotros? Que no es tanto ritualismo, ni es tanto la iglesia, ni es tanto las maneras, ni es tanto la música, ni es tanto los instrumentos musicales, ni es tanto que todo eso es importante. Lo importante es tener un corazón limpio delante de Dios que ayuda a la gente y se preocupa por el bien de los demás. Esa adoración llega al trono de Dios. Cuando temen a Dios, no. Termino con otro profeta, en este caso lo que llamamos profetas menores por la extensión del libro. Termino con esto solamente lo voy a leer nada más. Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8. Miqueas, capítulo 6, versículo 6 al 8. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Más claro la verdad. No es tanto los becerros y el holocausto y el aceite no. ¿Qué es la adoración? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Hermano, yo creo que con esto tenemos para 4 meses. Con esto tenemos para ir pensando, reflexionando, meditando realmente lo que es la adoración. La adoración, hermano, tiene que ver con nuestro corazón, con las cosas buenas que hacemos, hermano. Podemos ser grandes músicos, podemos cantar muy bien, podemos componer grandes canciones, podemos estar en el mejor coro del mundo, podemos todo lo que seamos, pero si no tenemos un corazón que ayuda a los demás, al revés, si somos personas malas, personas que vienen, que adoran y tal, esa adoración no va absolutamente a nada.
Al revés, el Señor se enfada. Dice, porque estamos tomando su nombre en vano. El Señor quiere esta adoración. Y tú puedes decir, adorar es hacer justicia, adorar es amar misericordia, adorar es humillarse. Pues sí. Esa es la base de la adoración. Más lo que hemos leído, tanto en Isaías como en Jeremías. Amén. Amén.